Buenos días para todos. A continuación presentamos el análisis crítico sobre el artículo titulado Política, Conocimiento y Poder. Algunas cuestiones para el estudio de las reformas educativas, realizado por Laura Rodríguez, Adriana Sánchez y Luis Eduardo Sánchez. Respecto al objetivo del estudio, el artículo destaca el problema del cambio en la educación presentando la iniciativa Teach for America como un programa para rediseñar la formación docente mediante la incorporación de docentes graduados de universidades prestigiosas a escuelas pobres, con la que se presenta no solo una solución a la escasez de profesores en contextos vulnerables como la pobreza, sino que muestra cómo deja de centrarse en la educación para evidenciar las dinámicas de poder y política con las que el Estado regula la sociedad. Se consideran tres cuestiones que resaltan primero la reforma educativa como regulación estatal para mejorar la sociedad. Segundo, las distinciones y categorías que subyacen a las prácticas educativas, donde no existe una neutralidad de los discursos educativos, los cuales están permeados por intereses políticos y cuestiones de poder que influyen en la toma de decisiones. Y tercero, los fines de la investigación y la evaluación en y sobre la escuela, que debe ir más allá de medir resultados, sino entender los problemas reales, las tensiones y ambigüedades de las reformas educativas. Se busca entonces comprender cómo los sistemas de ideas y discursos dentro de la escuela configuran la subjetividad de los individuos, normalizando ciertas formas de conocimiento, comportamiento y afecto. También se analiza cómo el poder no solo actúa en un medio de represión, sino como una fuerza productiva que moldea las subjetividades, deseos y saberes de los estudiantes y docentes. Además, este enfoque permite entender la educación como un proceso de construcción social donde el conocimiento no es neutral, sino que refleja estructuras sociopolíticas y jerárquicas presentes en la sociedad. El Estado juega un rol central en este proceso al utilizar la escolarización como herramienta para formar individuos que sean moral y productivamente útiles para la sociedad. Desde la Reforma Protestante, la educación ha sido un medio clave para disciplinar y normalizar a los sujetos, desplazando funciones que antes estaban a cargo del hogar o del trabajo. El Estado, por medio de sus políticas educativas, no solo regula el conocimiento transmitido en las escuelas, sino que también gestiona las identidades y las expectativas de los estudiantes, en especial aquellos que son etiquetados como de riesgo. El concepto de riesgo se utiliza para clasificar a los estudiantes según su potencial de éxito o fracaso, lo cual refuerza una forma de poder que organiza a los individuos en categorías estadísticamente definidas. En el artículo se traza una mirada histórica de la relación entre Estado y las ciencias sociales, mostrando cómo las ciencias sociales se articularon a finales del siglo XIX con los proyectos reformistas del Estado, proporcionando lo que llaman un conocimiento secularizado que permitió dar explicación y solución científica a problemas de racionalidad humana que permitieran el funcionamiento de la sociedad. Este recorrido histórico fue clave para comprender cómo el Estado ganó terreno en los aspectos educativos para la regulación de la sociedad y cómo la investigación educativa se convirtió en un instrumento para intervenir y controlar. Se identifica que la relación entre la educación, el Estado y la sociedad es profunda y bidireccional. La escolarización, al ser una forma de regulación social, actúa como un medio a través del cual el Estado organiza y clasifica a los individuos según ciertas normas sociales. A través de tecnologías de poder como el razonamiento poblacional y el concepto de riesgo, la educación se convierte en un mecanismo para gestionar las poblaciones, clasificando a los estudiantes en categorías basadas en características sociodemográficas y proyecciones de su desempeño futuro. Por un lado, la educación es vista como un espacio donde los estudiantes son formados para adaptarse a las expectativas sociales dominantes. Por otro lado, el Estado utiliza la escuela como un instrumento para normalizar comportamientos y gestionar la diferencia social, reproduciendo estructuras de poder que discriminan y refuerzan desigualdades basadas en atributos como la raza, la clase social o el origen familiar. El artículo muestra cómo, aunque las reformas educativas como el multiculturalismo y el empoderamiento parecen ofrecer una visión inclusiva, en realidad refuerzan las diferencias y jerarquías al construir al niño de color como el otro que necesita ser regulado y recuperado. Uno de los aspectos analizados es que el artículo pone en relieve cómo la educación no es solo un espacio de transmisión de conocimientos, sino una estructura de poder que organiza a los individuos según categorías preestablecidas que reflejan las relaciones de poder en la sociedad. Al enfocarse en el concepto de riesgo, el artículo subraya
cómo el poder en la educación no solo regula lo que se sabe, sino también cómo se perciben y gestionan las identidades, emociones y expectativas de los estudiantes. El uso de categoría como de riesgo y normalidad en la educación no solo actúa como una forma de clasificación, sino como un dispositivo que normaliza ciertas formas de ser y actuar dentro de la sociedad. El sistema educativo usa el razonamiento poblacional para clasificar a los estudiantes, convirtiéndose en una herramienta de control. Así, la escuela no solo enseña conocimientos, sino que moldea la forma de pensar de las personas para mantener el orden social establecido. Por lo tanto, este estudio invita a cuestionar la neutralidad de las reformas educativas y a reflexionar sobre cómo las prácticas pedagógicas, los currículos y las políticas de bienestar social, al estar impregnadas de relaciones de poder, contribuyen a la construcción de sujetos que se ajustan a las expectativas de un sistema social y económico más amplio. El artículo también sugiere que, en lugar de ver la educación como un espacio neutral de aprendizaje, debería reconocerse como una oportunidad donde se disputan las formas de poder, el conocimiento y subjetividad que definirán el futuro de los individuos y de la sociedad misma. Otro hallazgo a resaltar es que el artículo explica que las disciplinas escolares no tienen fundamento en la realidad como los desarrollarían los científicos o expertos. En la escuela los conocimientos se adaptan a varios aspectos como los horarios, normas, los métodos de enseñanza y las concepciones que se tienen de los estudiantes, creando lo que Bernstein denomina como disciplinas imaginarias, lo que conlleva a que el conocimiento pase de su forma original a algo simplificado y ordenado para desarrollarse en la escuela. De la mano a esto, las materias suelen enseñarse para memorizar conceptos y seguir un sistema lógico, en lugar de fomentar la indagación, la crítica y la oportunidad de desarrollar habilidades para la vida de los estudiantes. El desafío radica en que si se usa la racionalidad correctamente, se podrán encontrar soluciones idóneas, es decir, tener una escuela ideal, docentes más aptos y eficientes, un proceso de enseñanza y aprendizaje verdadero, todo esto relacionado a un pensamiento optimista. Aún así, esta idea no refleja la realidad que se vive en los ámbitos sociales y educativos, sino que son impredecibles y cambiantes en el tiempo. En cuanto a la investigación educativa, no se deben buscar técnicas o estrategias únicas que funcionen, sino contribuir al debate y a la reflexión crítica de que la enseñanza y el aprendizaje se dan de diferentes formas, dependiendo del contexto, la cultura, la historia y la sociedad. La investigación no debe imponerse como una verdad absoluta. Esta debe ser orientada a mirar críticamente cómo se diseñan temas de debates y reformas en cuanto a la calidad, el fracaso escolar, procesos de enseñanza y aprendizaje, entre otras, y asimismo entender los problemas actuales educativos, promoviendo una investigación más contextualizada y políticamente consciente. Muchas gracias.